Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Durante más de 30 años, Dennis Rader consiguió algo que parece imposible: ser dos personas al mismo tiempo. Para su familia era esposo y padre. Para sus vecinos, un hombre común. Trabajaba, asistía a la iglesia y llevaba una vida aparentemente normal en Kansas. Pero detrás de esa imagen existía otra identidad, una que terminaría aterrorizando a toda una ciudad: BTK. Y todo comenzó una mañana de enero de 1974. Dennis Rader tenía 28 años, estaba casado con Paula Dietz y aparentemente comenzaba una vida completamente normal. Pero desde joven había desarrollado fantasías relacionadas con el control y la violencia. Durante años permanecieron solamente en su mente, hasta que decidió convertirlas en realidad. En Wichita vivía la familia Otero: Joseph Otero, su esposa Julie y sus hijos. Rader había observado previamente su casa y sus movimientos. El 15 de enero de 1974 decidió actuar. Aquella mañana, dos de los hijos mayores habían salido hacia la escuela. En casa permanecían Joseph, de 38 años, Julie, de 33, Joseph Jr., de 9, y Josephine, de apenas 11 años. Rader entró preparado para controlar a la familia. Horas después, los cuatro habían perdido la vida. Cuando los otros hijos regresaron a casa, hicieron el terrible descubrimiento. La policía comenzó inmediatamente una investigación, pero había un problema. No tenían un sospechoso. No encontraban una razón evidente para que alguien quisiera atacar a toda aquella familia. Y nadie imaginaba que el responsable simplemente había regresado a su vida cotidiana. Denise volvió con su esposa, continuó trabajando, continuó mezclándose entre las mismas personas que escuchaban hablar del caso en las noticias. Pero algo había cambiado. Rader había cruzado una línea de la que ya no regresaría. Solo unos meses después, el 4 de abril de 1974, encontró otro objetivo: Catherine Bright. Tenía 21 años. Rader había observado su vivienda y esperaba encontrarla sola. Pero cuando llegó, Catherine estaba acompañada por su hermano Kevin. Su plan comenzó a complicarse. Rader intentó controlar a los dos, pero Kevin decidió enfrentarlo. Durante el forcejeo, Kevin recibió varios disparos. Aún así, consiguió sobrevivir. Catherine no tuvo la misma suerte, y Rader escapó. Ahora existía algo que no había tenido después del caso Otero: un sobreviviente, una persona que lo había visto. Pero ni siquiera aquello fue suficiente para identificarlo. Denise regresó nuevamente a su vida normal. Y entonces comenzó a aparecer otra característica que sería fundamental para entenderlo. No le bastaba con permanecer libre. Quería reconocimiento. Quería que la policía supiera que él era responsable. Quería que Wichita hablara de él. Meses después apareció una carta relacionada con la familia Otero. El autor incluía detalles que no habían sido revelados públicamente. Para los investigadores aquello significaba algo inquietante. La persona responsable estaba intentando comunicarse con ellos. Pero después hubo silencio. Pasaron casi 3 años. Denise trabajaba, estudiaba, su familia crecía. Desde afuera parecía que nada ocurría. Pero Rader seguía observando posibles objetivos. Hasta marzo de 1977. Una joven madre llamada Shirley Bryan vivía en Wichita junto a sus 3 hijos pequeños. Tenía solamente 24 años. El 17 de marzo, Rader entró en su casa. Los niños estaban allí. Consiguió mantenerlos separados mientras quedó a solas con Shirley. Poco después, ella perdió la vida. Sus hijos sobrevivieron. Y nuevamente Rader desapareció sin ser identificado. Pero aquel mismo año volvería a actuar. Su siguiente objetivo fue Nancy Fox. Tenía 25 años y vivía sola. Rader comenzó a observarla. Conoció parte de su rutina, y el 8 de diciembre de 1977 entró en su vivienda. Nancy perdió la vida, pero esta vez Denise hizo algo diferente. Después de marcharse, llamó a la policía. Con una tranquilidad escalofriante, dio la dirección de Nancy y les indicó que allí encontrarían un homicidio. Después colgó. Cuando los agentes llegaron, Rader ya había desaparecido, pero para él todavía faltaba algo: un nombre. A comienzos de 1978, llegó una nueva comunicación a una estación de televisión de Wichita. El autor se atribuía a varios de los casos. Mencionaba a algunas de las víctimas:
y se quejaba de que los medios no le estaban prestando suficiente atención. También proponía nombres para que lo identificaran, hasta que apareció uno que terminaría pasando a la historia. BTK, 3 letras elegidas por el propio Dennis Rader. Por primera vez, Wichita comprendía que posiblemente no estaba enfrentándose a varios casos aislados. Había una misma persona detrás de ellos. Y ahora esa persona quería hablar, quería fama, quería desafiar a la policía y quería que toda la ciudad conociera su nombre. Pero mientras Wichita comenzaba a temer a BTK, nadie sabía quién era Dennis Rader. No sabían que estaba casado, que tenía hijos, que trabajaba, que podía cruzarse con ellos cualquier día por la calle. Y mucho menos imaginaban que aquel hombre conseguiría permanecer oculto durante décadas. Pero Denise tenía una debilidad. Necesitaba sentirse más inteligente que quienes intentaban atraparlo. Necesitaba comunicarse. Necesitaba atención. Y muchos años después, esa necesidad sería precisamente lo que acabaría destruyéndolo. Porque uno de los criminales más buscados de Estados Unidos terminaría cometiendo un error sorprendentemente sencillo. Confiaría en la policía y les entregaría, sin darse cuenta, la pista que necesitaban para encontrarlo. Pero antes de llegar a ese error, BTK todavía tenía muchos años por delante. Y Wichita apenas comenzaba a descubrir que alguien estaba observando desde las sombras. Después de presentarse ante Wichita como BTK, Dennis Rader había conseguido exactamente lo que quería. La ciudad conocía su nombre. La policía sabía que existía, y los medios hablaban de él, pero nadie sabía quién estaba detrás de aquellas 3 letras. Y mientras los investigadores intentaban encontrarlo, Denise regresaba tranquilamente a casa, con su esposa, con sus hijos, y con una vida que parecía completamente normal. Esa doble identidad sería una de las razones por las que conseguiría permanecer oculto durante tantos años. Pero después de los casos de 1977, Rader no había terminado. En 1978 comenzó a seguir a una mujer llamada Anna Williams. La observó, estudió sus movimientos y llegó a entrar en su casa mientras ella no estaba. Rader esperó, pero aquella noche, Anna tardó más de lo esperado en regresar. Finalmente, Denise perdió la paciencia y se marchó. Sin saberlo, Anna probablemente había evitado convertirse en otra de sus víctimas, simplemente porque cambió su rutina aquella noche. Pero Rader estaba furioso. Tiempo después le envió una carta acompañada de un poema. Era otra muestra de algo que ya resultaba evidente. BTK no solamente quería actuar, quería comunicarse, quería provocar miedo y, sobre todo, quería sentirse importante. Pero entonces ocurrió algo extraño. BTK comenzó a desaparecer. Las cartas disminuyeron, los ataques parecieron detenerse, y con el paso de los años, Wichita comenzó a preguntarse qué había ocurrido con él. ¿Había muerto? ¿Estaba en prisión por otro delito? ¿Se había mudado? ¿O simplemente había decidido detenerse? La realidad era mucho más inquietante. Dennis Rader seguía allí. Continuaba viviendo en Kansas, y mientras la ciudad buscaba a BTK, Dennis construía una imagen cada vez más respetable. Había estudiado justicia criminal. Trabajó durante años para una compañía de seguridad. Más adelante comenzó a trabajar para la ciudad de Park City como oficial de cumplimiento de normas. Era el hombre que podía aparecer en tu propiedad para decirte que el césped estaba demasiado alto o que existía alguna infracción municipal. Algunos vecinos lo describirían posteriormente como una persona estricta y controladora. Pero nadie pensaba que aquel empleado municipal pudiera ser BTK. Denise también participaba activamente en su iglesia. Con el tiempo llegó a convertirse en presidente del consejo de su congregación. Piénsalo por un momento. Mientras los investigadores guardaban cajas llenas de evidencia, intentando descubrir quién era BTK, el hombre que buscaban asistía a reuniones. Trabajaba para el gobierno local. Regresaba a casa con su familia e iba a la iglesia. Pero BTK no había desaparecido completamente. En abril de 1985, una mujer llamada Maureen Hedge desapareció de su casa en Park City. Tenía 53 años. Vivía muy cerca de Dennis Rader. Su cuerpo sería encontrado días después, pero en aquel momento,
Los investigadores no pudieron conectar definitivamente el caso con BTK. Años más tarde se conocería la verdad. Ryder conocía a Maureen. Era prácticamente su vecina, y eso demostraba algo preocupante. Denise no necesitaba viajar grandes distancias para encontrar a sus víctimas. Podía observarlas dentro de su propia comunidad. Al año siguiente, en septiembre de 1986, otra mujer se convirtió en su objetivo, Vicki Wegerle. Tenía 28 años. Denise llegó hasta su casa utilizando una excusa. Se presentó como alguien que necesitaba revisar algo relacionado con el teléfono. Era una manera de conseguir que ella le permitiera entrar. Una vez dentro, la situación cambió. Vicki perdió la vida, pero Denise cometió algo que muchos años después sería extremadamente importante. Dejó evidencia biológica. En 1986, esa evidencia todavía no podía utilizarse de la manera en que podría hacerse décadas después. La tecnología simplemente no estaba preparada, pero la policía la conservó, y el tiempo terminaría convirtiéndola en una pieza fundamental. Después llegó 1991. Dolores Davis tenía 62 años. Vivía sola. Ryder había estado observándola. En enero de aquel año, entró en su vivienda. Dolores se convertiría en la 10ª y última víctima conocida de BTK. Y después, silencio. Esta vez durante años. BTK parecía haber desaparecido completamente. La ciudad cambió. Los investigadores cambiaron. La tecnología avanzó. Internet comenzó a transformar el mundo. Y una nueva generación creció en Wichita, escuchando historias sobre aquel hombre que nunca había sido identificado. Dennis Rader, mientras tanto, envejecía junto con todos los demás. Seguía casado. Sus hijos crecieron sin conocer la verdad. Su hija Carrie veía simplemente a su padre. Nunca imaginó que el hombre que la había criado era también la persona que la policía llevaba décadas buscando. Y Denise parecía haber conseguido lo imposible. Habían pasado 10 años, después 20, después casi 30 desde la familia Otero. Parecía que BTK se llevaría su identidad a la tumba. Pero había algo que Denise no podía soportar: ser olvidado. En 2004 se acercaba el 30º aniversario del caso Otero. Los medios comenzaron nuevamente a hablar de BTK. Algunos artículos sugerían que posiblemente había muerto. Otros se preguntaban si todavía estaba vivo. Y Denise estaba leyendo. Después de tantos años de silencio, su nombre volvía a aparecer. Pero esta vez ya no era el centro de atención que había sido décadas antes. Para Rader, aquello pareció despertar algo. En marzo de 2004, un periódico de Wichita recibió una carta. Dentro había información relacionada con el caso de Vicki Wegerle. También había fotografías que nunca habían sido publicadas. Los investigadores comprendieron inmediatamente lo que aquello significaba. Después de décadas, BTK había regresado. Wichita volvió a sentir el mismo miedo. Pero esta vez había una diferencia enorme. Dennis Rader todavía pensaba como el hombre que había burlado a la policía en los años 70. La policía ya no tenía la tecnología de los años 70. Ahora existía análisis de ADN, computadoras, bases de datos, nuevas técnicas forenses y un equipo de investigadores decidido a aprovechar cada comunicación que BTK enviara. Pero Denise estaba emocionado. Había recuperado la atención. Comenzó nuevamente a enviar mensajes, paquetes, documentos, pistas. Incluso dejó objetos para que fueran encontrados. Era como si quisiera volver a jugar el mismo juego. Y cuanto más se comunicaba, más oportunidades entregaba a la policía. Los investigadores entendieron algo fundamental. No necesitaban obligar a BTK a cometer un gran error. Solamente necesitaban mantenerlo hablando. Dennis quería demostrar que seguía siendo más inteligente. Y entonces comenzó una conversación indirecta entre él y la policía. BTK hacía preguntas. Los investigadores respondían públicamente. Dennis observaba, hasta que decidió hacer una pregunta que cambiaría completamente el caso. Quería saber si podía enviar información utilizando un disquete, sin que la policía pudiera descubrir de dónde provenía. Y sorprendentemente, preguntó directamente a quienes llevaban 30 años intentando atraparlo.
La policía tenía ahora una oportunidad extraordinaria. Podían decirle la verdad o podían darle exactamente la respuesta que Denise quería escuchar. Eligieron la segunda opción. Le hicieron creer que el disquete era seguro. Y Dennis Rader, el hombre que durante décadas había desconfiado de investigadores, testigos y prácticamente cualquier pista que pudiera conectarlo con BTK, decidió confiar en ellos. Poco después, un disquete llegó a manos de la policía. Denise pensaba que acababa de enviar otro mensaje, pero los investigadores estaban a punto de descubrir que aquel pequeño objeto contenía mucho más que palabras. Escondida dentro de sus datos, había una pista, una palabra, un nombre, y por primera vez en más de 30 años, la policía estaba a punto de mirar directamente hacia Dennis Rader. Continuará. El disquete parecía insignificante. Un objeto pequeño que Dennis Rader estaba convencido de poder utilizar sin revelar quién era. Pero después de más de 30 años, BTK acababa de cometer el error que la policía llevaba décadas esperando. Los investigadores analizaron los datos almacenados en el disquete y encontraron información que Denise creía haber eliminado. Entre los metadatos apareció una palabra, Christ Lutheran Church, y también apareció un nombre, Denise. Aquello llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Buscaron información sobre la iglesia y entonces encontraron algo interesante. El presidente del consejo de la congregación se llamaba Dennis Rader. Por primera vez, BTK dejaba de ser solamente 3 letras. Ahora tenían un nombre, una dirección, una familia. Pero encontrar a Dennis Rader no significaba todavía poder arrestarlo. Necesitaban demostrar que realmente era BTK. Así que comenzaron a investigarlo silenciosamente. Denise tenía 59 años. Vivía en Park City, Kansas. Estaba casado, tenía 2 hijos. Trabajaba para la ciudad. Participaba activamente en su iglesia. Y aparentemente no tenía nada que ver con la imagen que durante décadas se había construido alrededor de BTK. Pero cuanto más investigaban, más interesante se volvía. Su edad coincidía. Había vivido en la zona durante los años de los crímenes. Había trabajado para una compañía de seguridad y algunos elementos de su vida encajaban con información que BTK había revelado en sus propias comunicaciones. Aún así, la policía necesitaba algo mucho más fuerte. ATEC-N. Durante años habían conservado evidencia biológica relacionada con algunos de los casos. La tecnología moderna permitía ahora obtener un perfil genético que en los años 70 y 80 habría sido imposible utilizar de la misma manera. Pero los investigadores todavía no tenían una muestra directa de Dennis. Entonces descubrieron que una de sus hijas había recibido atención médica años antes. Los investigadores consiguieron una orden judicial para obtener una muestra relacionada con ella. El objetivo era realizar una comparación familiar. Cuando llegaron los resultados, la posibilidad de que Dennis Rader fuera BTK se hizo muchísimo más fuerte. El ADN indicaba que la muestra encontrada en una de las escenas era compatible con pertenecer al padre de aquella mujer. Ahora, los investigadores prácticamente sabían quién era, pero Denise no tenía idea. Continuaba trabajando, continuaba asistiendo a la iglesia, continuaba enviando comunicaciones y probablemente seguía convencido de que estaba controlando el juego. Hasta el 25 de febrero de 2005. Aquella mañana, Dennis Rader salió de su casa, condujo por Park City y en algún momento, varios vehículos policiales comenzaron a seguirlo. Denise todavía no comprendía lo que estaba ocurriendo, hasta que los agentes lo detuvieron. Después de más de 30 años, el hombre detrás de BTK estaba finalmente rodeado. Dennis Rader fue arrestado. La noticia explotó inmediatamente. Wichita llevaba décadas preguntándose quién era BTK, y la respuesta resultó casi imposible de creer. No era un desconocido que vivía escondido lejos de todos. Era un hombre que había estado delante de ellos durante años. Un empleado municipal, un esposo, un padre, un miembro activo de una iglesia. Para quienes conocían a Denise, la noticia parecía absurda. Su familia quedó completamente sorprendida.
Su esposa Paula había estado casada con él durante más de 30 años. Sus hijos habían crecido junto a él y ahora estaban descubriendo que detrás de la persona que conocían existía una vida completamente diferente. Pero los investigadores todavía querían escucharlo de su propia boca. Dennis fue llevado para ser interrogado, y entonces ocurrió algo que demuestra hasta qué punto él había considerado toda aquella persecución como una especie de juego. Dennis estaba molesto, no solamente porque lo habían atrapado. Había otra cosa que parecía incomodarlo: el disquete. Ryder había preguntado si podía ser rastreado. La policía le había hecho creer que no, y ahora comprendía que lo habían engañado. Dennis llegó a preguntar por qué le habían mentido. La respuesta era evidente: porque estaban intentando atraparlo. El mismo hombre que durante décadas había enviado cartas, pistas y mensajes para manipular a la policía. Parecía sorprendido de que la policía hubiera decidido manipularlo a él. Pero el disquete solamente había abierto la puerta. Ahora los investigadores tenían que descubrir hasta dónde llegaba realmente la historia de BTK. Durante los interrogatorios, Dennis comenzó a hablar, y poco a poco, los investigadores escucharon detalles de casos que habían permanecido abiertos durante décadas. La familia Otero, Catherine Bright, Shirley Bean, Nancy Fox, Maureen Hedge, Vicky Wegerle, Dolores Davis. 10 víctimas en total. Pero todavía quedaba una pregunta: ¿existían más? La policía comenzó a revisar antiguos casos sin resolver. También registraron propiedades relacionadas con Dennis. Buscaron documentos, fotografías, objetos, cualquier elemento que pudiera conectar a Ryder con otros hechos. Y descubrieron que Dennis había guardado una enorme cantidad de material relacionado con sus fantasías y con sus víctimas. Había creado archivos, había escrito sobre sus planes, había documentado parte de aquella vida secreta que nadie a su alrededor conocía. Era como si Dennis hubiera construido durante décadas un mundo paralelo. En uno era padre, esposo, trabajador, miembro de una iglesia. En el otro era BTK. Y ahora esos dos mundos finalmente habían chocado. Pero lo más impactante todavía estaba por llegar, porque Dennis tendría que presentarse frente a un juez, y allí ya no podría esconderse detrás de cartas, ni de códigos, ni de las iniciales BTK. El 27 de junio de 2005, Dennis Ryder compareció ante el tribunal. Inicialmente se había declarado no culpable, pero aquella mañana cambió su declaración. Culpable, 10 cargos, 10 víctimas, y entonces el juez le pidió que explicara lo ocurrido. Lo que siguió dejó a muchas personas sorprendidas. Dennis comenzó a describir sus crímenes con una frialdad extraordinaria. Hablaba de planificación, de cómo seleccionaba a determinadas personas, de cómo observaba sus rutinas, de los errores que había cometido, todo con un tono que parecía más cercano al de alguien explicando un procedimiento que al de una persona hablando de vidas humanas. Las familias de las víctimas estaban allí. Después de décadas esperando respuestas, finalmente tenían frente a ellos al hombre responsable. Pero escuchar aquellas respuestas no necesariamente significaba encontrar paz, porque Dennis Ryder había conseguido esconderse durante más de 30 años. Había criado una familia, había trabajado, había asistido a la iglesia, había envejecido, y durante todo ese tiempo, las familias de sus víctimas habían vivido sin saber quién había destruido sus vidas. Ahora su identidad estaba finalmente expuesta, pero todavía faltaba la sentencia. Y cuando llegó el momento de decidir qué ocurriría con Dennis Ryder, existía un detalle legal que cambiaría completamente el resultado. Kansas no tenía disponible la pena de muerte cuando Dennis cometió sus crímenes. Eso significaba que, a pesar de la magnitud del caso, no podía ser condenado a muerte por ellos. Pero eso tampoco significaba que algún día volvería a caminar libre, porque la sentencia que estaba a punto de recibir estaba diseñada para garantizar que Dennis Ryder pasara el resto de su vida detrás de las rejas. Y cuando las familias de sus víctimas finalmente tuvieron la oportunidad de hablar frente a él, BTK dejó de ser el hombre que controlaba la conversación. Por primera vez, Dennis Ryder tendría que quedarse sentado y escuchar. Llegó el momento de la sentencia. Después de más de 30 años escondido detrás de 3 letras,
Dennis Rader ya no era simplemente BTK. Tenía nombre, tenía rostro, y ahora estaba sentado frente a las familias de las personas cuyas vidas había destruido. El 18 de agosto de 2005, la sala del tribunal estaba llena. Familiares de las víctimas habían esperado décadas para llegar a aquel momento. Algunos habían crecido sin sus padres, otros habían perdido hermanos, y durante años todos habían vivido con la misma pregunta. ¿Quién fue? Ahora finalmente lo sabían. Dennis Rader se había declarado culpable de 10 asesinatos. Joseph Otero, Julie Otero, Josephine Otero, Joseph Otero Jr., Catherine Bright, Shirley Vian, Nancy Fox, Maureen Hedge, Vicky Wegerle y Dolores Davis. 10 personas, 10 vidas detrás de un nombre que durante años había convertido todo en una especie de juego. BTK. Pero antes de conocer su sentencia, Denise tuvo que escuchar a quienes habían sobrevivido a las consecuencias de sus actos. Las familias hablaron, contaron lo que significaba crecer después de perder a alguien. Hablaron de décadas de preguntas, del miedo, de recuerdos que nunca desaparecieron. Y esta vez, Denise no controlaba la conversación. No podía enviar una carta. No podía esconderse detrás de un código. No podía decidir cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Tenía que escuchar. Pero incluso durante aquellos momentos, su comportamiento llamó la atención. Rader parecía mantener una frialdad difícil de comprender. Y cuando tuvo oportunidad de hablar, volvió a demostrar algo que había caracterizado toda su historia: su enorme necesidad de hablar sobre sí mismo. Durante el proceso judicial, había descrito sus crímenes con una tranquilidad que sorprendió a quienes lo escuchaban. Explicaba cómo observaba a sus víctimas, cómo preparaba determinados planes, cómo esperaba el momento que consideraba adecuado. Parecía describir acontecimientos que no tuvieran ninguna relación emocional con él. Pero ahora ya no importaba cuánto quisiera explicar. La investigación había terminado. BTK había sido identificado y el juez estaba preparado para dictar sentencia. Dennis Rader recibió 10 cadenas perpetuas consecutivas. Debido a las leyes existentes en Kansas cuando cometió los crímenes, la pena de muerte no podía aplicarse retroactivamente a su caso. Pero la sentencia prácticamente garantizaba lo mismo en términos de libertad. Denise tendría que pasar el resto de su vida en prisión. Su posibilidad de libertad condicional quedaba a muchas décadas de distancia. Tenía 60 años. BTK nunca volvería a vivir como un hombre libre. Después de la sentencia, Denise fue trasladado al sistema penitenciario de Kansas. Terminó en la prisión de máxima seguridad de El Dorado, y allí comenzó una vida completamente diferente. El hombre que durante décadas había controlado cuándo comunicarse, ahora tenía prácticamente todos sus movimientos controlados. El hombre que había disfrutado observando a otras personas, ahora era observado constantemente. Y el hombre que había conseguido esconder una identidad secreta durante 30 años, ya no tenía ningún lugar donde esconderse. Pero fuera de la prisión, otra familia también estaba intentando comprender lo ocurrido. La suya, su esposa Paula, su hijo y su hija Kerry. Ellos también habían vivido durante décadas con Dennis Rader, pero conocían a otra persona. Para Kerry, él era simplemente su padre, el hombre que había estado presente durante su infancia, que había ido de vacaciones con la familia, que había participado en actividades normales. Y de repente, todo recuerdo tenía una segunda interpretación. ¿Dónde estaba su padre en determinadas fechas? ¿Qué estaba haciendo realmente cuando decía que tenía que salir? ¿Había alguna señal que ellos no habían comprendido? Esa es una de las partes más perturbadoras del caso BTK. Denise no vivió completamente aislado. Vivió entre personas. Durmió durante décadas al lado de su esposa. Crió hijos. Tuvo compañeros de trabajo, vecinos, amigos, personas de su iglesia, y aparentemente consiguió separar ambas vidas. Después de su arresto, Paula solicitó el divorcio. Un juez permitió que el proceso avanzara rápidamente. La vida familiar que Denise había construido durante más de 30 años había terminado. Su hija Kerry tardaría mucho tiempo en poder hablar públicamente sobre lo ocurrido, porque para ella existían dos verdades difíciles de colocar juntas.
Dennis Rader era su padre y Dennis Rader era BTK. Pero todavía existía otra pregunta. ¿Por qué se dejó atrapar? Después de 30 años, Dennis prácticamente había ganado. Los investigadores no habían conseguido identificarlo. Había dejado de matar. Podía haber permanecido en silencio. Podía haber envejecido. Y probablemente habría muerto sin que el mundo supiera quién estaba detrás de BTK. Pero no pudo hacerlo. Necesitaba atención. Cuando los medios comenzaron a recordar el caso alrededor del 30º aniversario de los Otero, Dennis volvió. Comenzó nuevamente a enviar mensajes. Quería demostrar que todavía estaba allí. Quería demostrar que todavía podía controlar a la policía. Y cada nueva comunicación aumentaba las posibilidades de cometer un error, hasta que apareció el disquete. Dennis preguntó a la policía si podían rastrearlo. La policía le hizo creer que no, y él confió. Los metadatos llevaron a los investigadores hasta una iglesia. Después apareció el nombre Dennis Rader, y finalmente, el ADN terminó fortaleciendo la conexión. 3 décadas de misterio comenzaron a derrumbarse por la necesidad de un hombre de sentirse reconocido. Quizá esa sea la gran contradicción de BTK. Dennis quería permanecer libre, pero también quería ser famoso. Quería esconder su identidad, pero necesitaba demostrar que existía. Quería ser más inteligente que la policía, pero terminó confiando precisamente en ellos, y aquella necesidad terminó haciendo lo que décadas de investigación no habían conseguido. Lo expuso. Hoy Dennis Rader continúa cumpliendo su condena en Kansas, pero el caso BTK no terminó simplemente con su arresto. Durante años los investigadores han continuado revisando antiguos casos sin resolver para determinar si pudo estar relacionado con otras desapariciones o muertes. Porque después de descubrir que alguien había mantenido una vida secreta durante décadas, era inevitable hacerse otra pregunta. ¿Conocemos realmente todo lo que hizo? Hasta ahora, Dennis Rader fue condenado por 10 asesinatos. Esas son las 10 víctimas oficialmente vinculadas a BTK por las que fue condenado. Y es importante recordarlas, porque durante demasiado tiempo, Dennis intentó convertir esta historia en una historia sobre él, sobre su nombre, sus cartas, sus códigos, sus juegos con la policía. Pero BTK no debería ser recordado únicamente por el hombre que estaba detrás de esas letras. También debemos recordar a las personas que estaban delante de ellas. Joseph, Julie, Josephine, Joseph Jr., Catherine, Shirley, Nancy, Maureen, Vicky y Dolores. Personas con familias, con hijos, con hermanos, con amigos. Personas cuyas vidas fueron reducidas durante años a nombres dentro de uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos. Dennis Rader quería que el mundo recordara BTK, y lo consiguió, pero probablemente nunca imaginó cómo terminaría su historia. No escapando de la policía, no desapareciendo para siempre, ni dejando un misterio imposible de resolver. Terminó sentado en una celda después de haber entregado él mismo la pista que permitió encontrarlo. Durante más de 30 años, Dennis Rader consiguió esconderse detrás de 3 letras. Pero al final, BTK no fue derrotado solamente por la tecnología, ni solamente por el ADN. Fue derrotado también por algo que había estado presente desde el comienzo: su ego, su necesidad de reconocimiento, su incapacidad para permanecer en silencio. El hombre que quería demostrar que era más inteligente que todos. Terminó ayudando a la policía a encontrarlo. Y quizá esa sea la parte más increíble de toda esta historia. BTK pudo haber desaparecido para siempre, pero Dennis Rader necesitaba que el mundo supiera que todavía estaba allí. Y cuando decidió regresar, comenzó él mismo la cuenta regresiva hacia su captura. Más de 30 años después de aquella mañana en la casa de la familia Otero, Wichita finalmente tenía una respuesta. BTK tenía rostro. BTK tenía nombre: Dennis Rader. Y esta vez, ya no podía desaparecer. Gracias por acompañarnos en una nueva historia de crímenes, historias reales. Si te gustan estas investigaciones y quieres conocer más casos que parecían imposibles de resolver, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque detrás de cada caso existe una historia que merece ser contada.